Hoy, hoy quiero predicar con la ayuda del Señor y el tiempo de ustedes sobre un tema que espero sea impactante para las vidas de todos los presentes. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de volver al principio, volver al camino, a las sendas antiguas, volver al Gólgota, ¿no? Volviendo al Gólgota. Vamos a hablar de este tema y consideramos que es importante que podamos retomar lo que en algún momento abandonamos como creyentes. Una de las razones por la que la iglesia está de pie es porque cada cierto tiempo la iglesia vuelve a su principio. La iglesia vuelve a caminar, a recorrer los caminos que le dieron razón de ser, que le dieron su origen. Mucha gente perdida, mucha gente confundida, sencillamente porque se olvidó del camino inicial. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, ahí donde usted está sentadito, tranquilito, en este ambiente íntimo. En el capítulo 19, el Evangelio de Juan, desde el verso 17, nos enseña el apóstol amado acá lo siguiente. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, que es Gólgota, ¿no? Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús Nazarenos Rex Ius. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba, ojo, en hebreo, en griego y en latín. Dijeron, dice el verso 21, a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato, dijo: lo escrito, lo que he escrito, escrito está. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Gracias al Rey por su palabra hermosa, que nos enseña cada día cosas nuevas. Volviendo al Gólgota. ¿Por qué volviendo al Gólgota? ¿Qué necesidad tenemos de volver al Gólgota? El Gólgota fue para la generación de Jesús, para los coetáneos a Cristo, los que vivieron en el mismo tiempo que Cristo. El Gólgota era símbolo de humillación, símbolo de castigo, era símbolo de sanciones, era símbolo de penalidades para los que habían transgredido la ley en ese momento. Era un símbolo de punishment, como dicen los angloparlantes. Era símbolo de que te estamos haciendo pagar a ti por un error que cometiste, porque tú eres culpable. Eso era el Gólgota. El Gólgota, para llegar a ese lugar, pues era necesario transitar un largo camino. Estaba en las afueras de Jerusalén. Era un camino largo, notablemente largo. Era un escenario de dominio para el imperio de la muerte. Todo el que iba camino al Gólgota ya sabía a lo que se dirigía. Ya sabía que le esperaba un momento de dolor, de lágrimas, de sangre, de sufrimiento, el pago por la transgresión y la falta que había. En Marcos 15, 22 se nos deja una enseñanza que quiero que usted la busque conmigo, por favor, en este momento. Marcos 15, verso 22, se nos dan algunas señales sobre este aspecto. Y dice la palabra en Marcos 15, 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. ¿Por qué se llamaba el lugar de la calavera? Porque habían calaveras en ese lugar. Y donde hay calaveras es porque ha habido muerte. Porque hubo alguien que estuvo ahí, que estaba vivo y su cuerpo se descompuso y ahora es una calavera. El que ahí iba sabía lo que se iba a convertir luego de llegar a ese lugar. Era un lugar de burla, claro que sí, era un lugar de mofa. Era un lugar donde cuando lo hicieron con Cristo, imagínense con cuántas más personas no lo habían hecho. No, a Cristo le agarraron la ropa, la repartieron, se burlaron de él. Gente que estaba en las mismas condiciones que él,
se burló de él, diciendo, pero ven acá, si tú salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros? Es una especie de burla. Era un espacio para humanamente hacer justicia ante la sociedad, claro que sí. Ahí se llevaban a los que habían violado la ley social, la ley humana, y la sociedad buscaba hacer justicia en el Gólgota. El Gólgota era el lugar de la ejecución de la pena. En el tribunal se establecía la pena y en el Gólgota a los que habían alcanzado ese nivel de culpa, pues se le hacía pagar esa pena. Con la crucifixión de Jesús en el Gólgota, ese lugar adquiere otra connotación histórica. Y de ser un lugar de humillación, un lugar de deshonra, un lugar de maldición, porque ahí estaba la cruz y la cruz era símbolo de maldición y decía la palabra, o dice la palabra, maldito el varón que moría en la cruz. Cristo por eso se hizo maldito en la cruz del Calvario para entonces darnos bendición a todo lo que sí merecíamos ser llamados malditos. Y ahí estábamos tú y yo. Se convierte ese Gólgota en un lugar donde se materializa el plan de salvación de Dios para con la humanidad. Y es verdad. Y es que todo lo que Dios toca lo convierte en santo y en bendito. La cruz, símbolo de maldición, se convierte en símbolo de redención luego de que el cuerpo de Cristo la tocó. El Gólgota, símbolo de humillación y muerte, se convierte también en un símbolo y en un lugar que nos hace pensar en varias cosas sobre la salvación de Jesús. Primero, se convierte este lugar, el Gólgota, en un lugar de expiación de nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. No se había hablado de expiación de los pecados en ese lugar hasta que Cristo murió ahí en la cruz que estaba izada en el Gólgota. Segunda Corintios capítulo 15, en el verso 21, Pablo nos enseña algo sobre esto y nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, gloria al nombre del Señor. La expiación perfecta la hizo Cristo. La expiación era un proceso antiguo, lo practicaban los judíos, los sacerdotes judíos antes de Cristo llegar. Hoy también se practica, pero consistía en rociar sangre para tapar los pecados, para que los pecados quedaran ocultos, pero no los limpiaba. Con la sangre de Cristo en el Calvario, los pecados no fueron tapados, no fueron cubiertos, no fueron puestos debajo del mantel, no fueron puestos debajo de la alfombra. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz, nuestros pecados fueron borrados, fueron eliminados, fueron clavados en la cruz y se clavaron de manera pública, como dice Pablo en la epístola a los Colosenses, para que nadie alegue desconocimiento mañana. Dice el apóstol Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Tus pecados no están ocultos por ahí, no. Así que ya olvídalos. Ya no dejes que ellos sigan trazándote la ruta en la vida. No dejes que esos pecados que cometiste en el ayer sigan marcándote la pauta en tu vida. No, ya Cristo los borró. Dice la palabra que si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanco como la lana. En ese lugar del Gólgota, donde antes solo veíamos carabelas, ahora estamos viendo redención para nuestras vidas. Diga, yo soy redimido. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de pago. Hubo un pago que usted y yo teníamos que hacerlo. No teníamos usted y yo las condiciones ni los méritos para hacer ese pago. Entonces vino Cristo y le dijo a quienes nosotros le debíamos, mira, ya mis hijos no te deben. La deuda que ellos tenían, yo la estoy pagando ahora con mi sangre en la cruz del Calvario, para que el que era fornicario ya no sea más fornicario y sea un santo redimido por mi sangre, para que el que mataba ya no mate más. Y si lo hizo, que sepa que con la redención de mi sangre en la cruz del Calvario, borré ese pecado de muerte, para que pasen a ser de muertes a vidas redimidas por la sangre de Cristo. Amén. Hebreos,
La epístola a los Hebreos capítulo 9 nos habla de eso desde el verso 11 en adelante. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, que era la que se derramaba en los procesos de expiación, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si hay algún redimido en este lugar, le brinda un aplauso fuerte al Señor. Eres redimido por la sangre. Eres limpio por la sangre. Y tus pecados ya no existen. Entiéndelo, no existen, ya no están, ya fueron borrados, fueron eliminados. Y tú has sido hecho nueva criatura, ahí en el Gólgota. Y es la razón por la que tenemos que regresar al Gólgota, para que recordemos todos esos méritos que Cristo alcanzó para nosotros. Ahí en el Gólgota encontramos perdón para nuestras culpas. Ya no soy culpable, no, ya yo no soy el culpable. El que me salvó me dijo que yo ya era inocente. Ya Él pagó por mí. La culpa que yo traía sobre mis hombros, ya Él me la quitó y me hizo inocente. ¿Para qué? Para que vuele libremente por los aires. Levante su mano y diga: soy libre en Cristo Jesús. Usted es libre en Cristo Jesús. Cristo le hizo libre. Encontramos perdón para esas culpas. ¿Pero para cuáles culpas? Para las pequeñitas. Para los pecados capitales o los pecados generales. Para todos los pecados. No importa. No importa. Óigame, no importa el tamaño del pecado. No importa la magnitud de la ofensa. No importa el tamaño ni la dimensión de la falta. La sangre de Cristo es mayor que todo eso. Si tu pecado tenía tantas toneladas, la sangre de Cristo supera esas toneladas en peso. Amén. Tu pecado siempre será más pequeño que el poder de la sangre de Cristo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ahí en el Gólgota nos enseñó, y Pablo lo revela en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Por la sangre de Cristo hemos sido perdonados. Ahí en el Gólgota encontramos reconciliación con nuestro Creador. Miren, cuando hablamos de reconciliación, hablamos de restablecimiento de relación. Cuando una relación se rompe, para que comience de nuevo, tiene que haber un proceso de reconciliación. Estamos a cuentas, ven, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que no funciona? Pongámoslo en la mesa. Mira, tú tienes que ceder esto, yo tengo que ceder eso. Si hay disposición de hacerlo, ¿no? En Cristo, Dios mostró que tenía deseo e intención de reconciliar a su creador, a su creación con el Creador. O sea, Dios es el que pone la energía motriz. Dios es el que rompe el silencio en esa relación rota entre el hombre y Él. Entonces ahí es cuando Él le dice: yo voy a ir yo mismo. Cuando Cristo dice: envíame a mí, yo iré por ellos. No, voluntariamente. Dios voluntariamente es quien viene por nosotros para establecer este ciclo de reconciliación. Y esta reconciliación era necesaria, ¿sabe desde cuándo? Desde que Adán cayó en el huerto del Edén. Desde que el primer hombre pecó, Dios había estado tratando de reconciliar al hombre consigo mismo. Para eso envió reyes, envió sacerdotes, envió profetas, envió hasta piedras, envió señales, envió a Moisés, envió a los patriarcas. Y no hubo manera hasta que tuvo que Él mismo hacerse hombre. Dios se hizo hombre, se hizo carne a través de Cristo Jesús. Y entonces en la cruz que estaba en el Gólgota, Él reconcilió al hombre otra vez con el Creador. Pablo también habla sobre esto. Pablo es quien más escribe sobre estas doctrinas fundamentales. La reconciliación
con nuestro Creador fue alcanzada en ese lugar de humillación llamado Gólgota. Por eso yo te quiero pedir que volvamos al Gólgota. ¿Sientes que se ha roto tu relación con Dios? ¿Sientes que algunas cosas no son como al principio? ¿Sientes que no tienes esa pasión, ese ánimo, ese deseo de estar en las cosas de Dios? Es hora de volver al Gólgota. Es hora de volver al lugar de la reconciliación. Es momento de reencontrarnos con el Dios que nos dio reconciliación allá en el Gólgota. Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 19 dice que Dios estaba, oiga qué cosa, oiga lo que Dios estaba haciendo con Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En otras palabras, entre todas las cosas que Dios estaba haciendo en el Gólgota, allá en la cruz, una de las más importantes actividades era restableciendo esa relación con nosotros. Y nos decía, es cierto, pecamos, es cierto, caímos, fallamos, nos alejamos, pero mira, yo envié a mi hijo. Quiero restaurar esa relación. Eso es reconciliación. Y eso lo conseguimos allá en el Gólgota. Por eso cuando te sientas que te estás alejando, regresa al Gólgota, al lugar de la reconciliación con Dios. Tribútale un aplauso al Señor que te reconcilió con Él. Amén. ¿Qué conseguimos en el Gólgota? En el Gólgota conseguimos regeneración de todo nuestro entero ser. Oh, gloria al nombre del Señor. En el Gólgota Dios nos permitió subir al nivel de la regeneración. Regeneración es nuevo nacimiento. Regeneración es transformación total. Es cambio de ADN pecador por ADN espiritual. Y habló el mismo Cristo. El mismo Cristo antes de ir al Gólgota lo dijo. Mateo capítulo 19. Verso 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Pablo no se quedó atrás. En la epístola a Tito capítulo 3 verso 5 dice, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Y lo resume Pablo de manera mucho más breve en Efesios capítulo 4, verso 24, cuando dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esa es la regeneración. En el Gólgota Dios nos sumergió a través de Cristo en una nueva criatura. ¿Alguien es nueva criatura en este lugar? Levante su mano, diga, yo soy nueva criatura. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es nueva criatura. Usted ya no está supeditado ni está esclavizado por el viejo hombre que estaba amarrado al pecado. En el Gólgota encontramos santificación todos los creyentes. En el Gólgota fuimos santificados. En esa cruz que fue erigida ahí en el Gólgota. Por eso cuando sientas que estás perdiendo la santidad, cuando sientas que lo que antes era malo para ti, como que ya no lo estás viendo tan malo. Cuando creas que algunas cosas que tú sabes por la palabra que no están bien, las estás practicando ahora, pues es tiempo de regresar al Gólgota. No importa cuántas veces tenga que volver. Mire, mi hijo, cada vez que usted se pierda, vuelva al principio del camino. El principio del camino de los creyentes es el Gólgota. Dale un aplauso a Jesús por eso. El Gólgota. El Gólgota es el kilómetro cero del creyente. El Gólgota es donde empieza nuestro caminar. Justificación por medio de la fe, santidad encontramos ahí. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Somos santos. No tenga miedo de decirlo. Hay gente que tiene pena cuando le preguntan, ¿tú eres santo? Y lo piensan. Y como que dicen, pero es que yo no estoy colgado en la pared. Gracias a Dios que no estás colgado en la pared. ¿No? Si se lo preguntan, dígalo con firmeza, soy santo. Soy santo, no porque tengo la aureola acá,
no porque tengo algunas alitas, no porque tengo vestimenta blanca, no. Soy santo porque mi Dios es santo. Amén. Y porque santo no es impecable. No se deje confundir. Ser santo no significa que usted no peca. La impecabilidad es un atributo exclusivo de Dios. Solo Dios puede decir que tiene esa característica de impecabilidad, de no pecar. Ahora, santo lo que significa es que usted es apartado para Dios. Y yo soy apartado para Dios. Repita conmigo, yo soy apartado para Dios. El pecado ya no debe contar con usted. Cuando el enemigo está haciendo su line-up de cuáles son los jugadores que van a estar en el campo de juego en este día del pecado, el nombre suyo, él sabe que no puede escribirlo ahí, porque ya usted no juega en el equipo de él. ¿Alguien dice amén? Usted forma parte de otro equipo, el equipo de los santos. Denles aplauso fuerte al Señor. Si eres santo del Rey en esta hora, eres del equipo de los santos, santificados. Encontramos ahí en el Gólgota un lugar de victoria sobre la muerte. Por eso hay que volver al Gólgota. Cuando sintamos que la muerte nos está arropando, y a veces estamos muy vivos, pero nos sentimos por dentro muy muertos, muy secos, muy vacíos. Nos sentimos sin perspectivas y sin esperanza. Sentimos que las puertas, aún donde están cerradas. Sentimos que sellaron las puertas, que no hay camino para dónde tomar. Eso ocurre en algunas ocasiones. Y ese sentimiento también visita al creyente. No vamos a ocultar esa realidad. También nos visita ese pensamiento que nos confunde, que nos petrifica, nos paraliza. No nos deja movernos a la velocidad y en la dirección que Dios quiere que nos movamos. Cuando eso ocurre es porque hay muerte en la olla. ¿Alguien recuerda esa expresión del profeta? Hay muerte en la olla. Pues no te comas lo que está en la olla. Ven al Gólgota nueva vez. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y en el Gólgota vas a encontrar vida. Y la vas a encontrar en abundancia. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Oiga esto, anota esta cita y amplíela en la casa, por favor. Colosenses 2 desde el verso 3 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, oiga qué cosa, os dio vida juntamente con Él. O sea, así como Cristo recibió vida al resucitar, dice que tú y yo recibimos vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos. Me encanta esta palabra. Todos. Esta palabra es grande. Y cuando usted se va al griego original se da cuenta de que es mucho más grande. Amén. Porque implica que nada queda excluido de esta palabra. Todos nuestros pecados, todos. Inclusive aquellos que no recordamos. Como decía David, Señor, aún de mis pecados ocultos, ten misericordia de mí por ellos. Sí, porque hay pecados ocultos. Hay gente que usted ha ofendido y que no sabe que las ha ofendido, pero la ofendió de verdad. Hay gente que usted maltrató y usted no sabe que la maltrató. Hay gente que piensa cosas malas de usted porque otra persona le puso una grabación suya o un texto suyo y ahí se configuró una imagen negativa de usted. Mira, hasta por eso pídale perdón al Señor. Señor, perdóname por lo que no me han comprendido. Perdóname por lo que, como decía Luther King, por los que me odian porque yo defiendo una idea. Porque para tener enemigos nada más hay que defender las cosas en las que usted cree. Tan solo eso. Usted defiende lo que usted cree y usted va a encontrar enemigos por ese simple hecho. Entonces, hasta esos pecados hemos recibido perdón, anulando, y aquí viene uno de los versos bíblicos que más me impacta en toda mi vida de creyente. Es el verso 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay victoria en el Gólgota, hay victoria en la cruz.
hay gloria, hay triunfo, hay éxito, hay bendición sobre la muerte en la cruz del Calvario. La muerte ya no nos domina, hay provisión. El Gólgota es un lugar de provisión. Antes era un lugar de escasez, de muerte, de hambruna, de huesos secos. Hoy el Gólgota, cuando me hablan de él, yo pienso en el Dios que me provee. ¿Quiénes tienen un Dios que le provee en este lugar? Cuando me hablan del Gólgota, yo pienso en el Dios que me da la paz. Antes era un lugar de muerte, de sangre, de guerra. Hoy es un lugar que me acuerda la paz de Dios, que me acuerda su misericordia. Es un lugar de eso mismo. Es un lugar de misericordia divina. Lucas capítulo 23, verso 34 dice: y Jesús decía, Jesús, clavado en la cruz, ahí en el Gólgota, le decía al Padre: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Si ellos supieran lo que están haciendo, me bajaran de aquí. Si ellos supieran lo que a quien ellos han clavado acá, ellos mismos vinieran a pedirme perdón humillado por lo que acabaron de hacer. El Gólgota es un lugar de misericordia. Y es el lugar que nos recuerda que en lugar de nosotros ser castigados por nuestros pecados, hemos sido limpiados con la sangre que se derramó allá en el Gólgota. El Gólgota es un lugar de sanidad divina. ¡Wow! Por eso hay que volver al Gólgota. En el Gólgota encontramos salud divina. Dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, profetizando en el capítulo 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahora viene la palabra de sanidad. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Alguien ha sido curado por la llaga de Cristo? Levante su mano en esta hora. Yo he sido curado por las llagas de Cristo. En un momento en que me veía sin salida en términos médicos, esas llagas abiertas, vivas, que no han cicatrizado, déjeme decirle. El cuerpo de Cristo transformado e incorruptible aún conservaba las llagas en las manos cuando Tomás vio a Cristo. ¿A usted no le ha llamado la atención eso? Eso me llamó mucho la atención. Cuando Cristo resucita, se deja ver por los apóstoles. Tomás no estaba en esos primeros encuentros. Y Tomás dice: yo tengo que ver las llagas. ¿Pero las llagas de quién? De Cristo resucitado. Y no que el cuerpo resucitado es un cuerpo incorruptible. ¿Y qué hacía Cristo con las llagas todavía en las manos después de haber resucitado? No me diga que usted no le ha llamado la curiosidad a eso. ¿Sabe para qué? Para que cada vez que usted necesite sanidad, venga y vea las llagas de Cristo. Todavía están vivas, todavía están latentes, todavía la sangre fluye, todavía la sangre limpia, todavía la sangre sana, todavía la sangre sigue activa, iglesia. El Dios al que tú le crees es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y esta promesa del profeta Isaías está activa en este tiempo. Por eso cuando vemos milagros como lo que vemos en esta iglesia, de gente sanada de cáncer, de gente recuperada de enfermedades que pensaban que no iban a salir de ellas, tenemos que decir: Señor, que nunca cicatricen tus llagas. Padre, nunca las cierres tus llagas. Manténlas abiertas, Padre, y escóndenos en ella. Protégenos en ella, porque ellas nos permiten estar de pie. Por tus llagas ya fuimos curados. Es una palabra profética que el Señor hoy repite sobre esta iglesia y sobre esta generación. No hay ningún virus, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún malestar, no hay ningún engendro diabólico que pueda contra esa palabra profética. La sangre de Cristo es mayor, es más poderosa, es más fuerte y sigue fluyendo en el cuerpo de Cristo en beneficio de su iglesia. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! Sus llagas. El Gólgota es un lugar de milagros, iglesia. El Gólgota, que el que iba ahí era a ver sangre, a ver sufrimiento, a ver gente llorando, gente quejándose del dolor en la cruz, gente diciéndole adiós a un ser que no lo iba a ver nunca jamás, porque ya ustedes saben.
Sin embargo, el Gólgota, Cristo lo convirtió en un lugar de milagros. Wow. Eso vil, eso menospreciado que tú entiendes, probablemente será el objeto que Dios usará para hacer grandes milagros en tu vida. La Biblia habla sobre una serie de milagros que ocurrieron. Vete al Evangelio de Mateo, por favor, acompáñame. Mateo 27, verso 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y sigue diciendo el verso 51. Y he aquí, wow, primer milagro que ocurre: el velo del templo se rasgó en dos. Este fue un milagro que vino a cambiar el esquema religioso hasta ese momento conocido. Al partirse el velo en dos que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo que Dios le envía a decir a la humanidad: oigan ustedes, criaturas mías, ahora todos tienen acceso a meterse en mi presencia. Wow, gloria al nombre del Señor. Criaturas mías, ya no hay límites, ya no hay barreras. Ya no hay esos escalafones que solo los que tienen rango podían venir aquí a mi presencia. No. Hey, usted, pastorcito de oveja, usted puede meterse a mi presencia. Usted, sacerdote, sumo sacerdote, también usted puede meterse a mi presencia. El rey y el vasallo pueden meterse a mi presencia. Cuando se rompió el velo, lo que se le dijo a la cultura religiosa de entonces: o se pone en la pila o cualquier humano vendrá a mi presencia y yo le voy a responder y yo le voy a honrar y lo voy a poner en eminencia. Se partió el velo y se partió de arriba hacia abajo. Segundo milagro, la tierra tembló y las rocas se partieron cuando Cristo entregó el Espíritu, cuando Cristo expiró. Y sigue diciendo más: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Todo eso es milagro. El Gólgota fue el epicentro de milagros terribles. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No lo dijeron los judíos, no lo dijeron los discípulos. ¿Sabe quiénes lo dijeron esto? El centurión que estaba con él y los soldados que estaban con él, como dejando evidencia de que quienes hicieron eso se equivocaron. No se equivocaron, fueron instrumentos de Dios. Porque si eso no hubiera ocurrido, usted y yo no estuviéramos aquí en este día. Ponte de pie en esta hora. Yo quiero dar gracias a Dios por el Gólgota. Dar a Dios gracias por el Calvario. Porque allá en el Calvario está nuestra vida. Allá en el Calvario está nuestra fe. Yo quiero que pienses y reflexiones en esta palabra, iglesia. ¿Cuánto te has alejado del Gólgota? ¿Cuán lejos está del Gólgota? Yo quiero invitarte en esta hora que te acerques al Gólgota. Levanta tu mano en esta hora, por favor. Levanta tu mano. Si todavía no has ido al Gólgota porque no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es el día aceptable. Aquellos que todavía no conocen a Jesús, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Padre, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a valorar tu sangre allá en la cruz, en el Gólgota, y ser un siervo fiel a tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Te pido, Rey, por los que se han convertido en esta hora con este clamor, acéptalo como tus hijos. Guárdalos, protégelos. Si alguien necesita salud en esta hora, en el nombre de Cristo oramos por sanidad. Oramos por milagros financieros para ellos, por fortalezas espirituales. No importa dónde se encuentren.
nombre de Jesús. Mi Rey, junto a tu pueblo te doy gracias por lo que hiciste en el Gólgota. Gracias porque al igual que el Gólgota era un objeto, un lugar vil, nuestras vidas también lo fueron. Pero tú hiciste del Gólgota un lugar memorable. Así has hecho nuestras vidas. Gracias por el Calvario. Gracias por el Calvario, Jesús. Gracias. Dios, no nos dejes alejarnos del Calvario. No nos dejes alejar del Gólgota, Señor. Si te hemos olvidado, ayúdanos a regresar al Gólgota. Amárranos al Gólgota, Señor, el lugar de nuestra redención. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Gracias por el Gólgota, gracias por el Gólgota. Gracias por el Gólgota. Y hacer tu pueblo en seco. Gracias, Señor. Caminar. Aleluya. Y del otro lado cantar llenos de paz. Gracias por Él. Gracias. Entiendo. Aleluya. Que no estuve allí, yo sé que eres real. Por medio de la fe comprendo. Gracias, Señor. El Dios de los milagros que se reveló en el Calvario. Allá en el Calvario está en este lugar. Allá en el Calvario está mi vida. Confiésalo. Aleluya. Allá en el Calvario.